Somos Nicolás Romero, presenta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa que se llama Liberarte, que se nos ha ocurrido en una preparatoria porque he conocido a un tipo excepcional de 19 años, por el cual no sé si sentir pasión o compasión, porque sostiene, y ahorita él se los va a platicar, que Dios ha muerto. Les va a decir por qué. A mí me preocupa mucho que lo afirme como lo afirma Baruch. Baruch, bienvenido. Muchas gracias, Ale. Para definir a Dios ha muerto tenemos que centrarnos en un personaje más específico, un filósofo para mí de los más míticos, más incitadores hacia el pensamiento libre. Él es Friedrich Nietzsche. Para entender... No es este. No, ¿Es el no? totalmente no. Pero ellos tampoco le tienen como resentimiento a la vida, supongo. No, por supuesto que no. Pero, Baruch, ¿cómo llegaste a aceptar que Dios ha muerto? Por ejemplo, analizando la filosofía de Nietzsche, Uh-huh. te das cuenta que la filosofía de Nietzsche se basa en el resentimiento a la vida. Por ejemplo, para ti, Ale, ¿qué es el resentimiento? Pues cuando no aguantas vara, porque Totalmente. está ruda la vida, hay cosas muy graves de pronto. Yo como terapeuta, de repente me han llegado, violan a una niña de 5 años y tengo que atender no solo a la niña, a la mamá, sino también al violador, que fue el papá, por ejemplo. Entonces en ese momento es ruda la vida. Sí, totalmente. Y es fácil acumular resentimiento contra la vida, y a veces de manera inconsciente. Estamos resentidos. Nietzsche decía que todo el tiempo teníamos que afirmar la vida, decirle sí a la vida en cualquier circunstancia. ¿Crees que eso es posible, Baruch? ¿Que podemos afirmar la vida en todo momento? Por supuesto, Alex. Por supuesto. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Con razón dices eso. No, mientras más temprano afrontemos la verdad, más rápido vamos a ser felices. Eso, muy bien. O sea, que tú afirmas que Dios ha muerto para ser feliz. Platiquemos sobre eso porque es un tema muy raro, Okay. muy excitante. Okay. Por ejemplo, Nietzsche hace la crítica a la cultura occidental, que de ahí proviene todo, desde la idea de la muerte de Dios, el resentimiento a la vida. Se pelea primero con Sócrates y luego con el cristianismo. Sí, hace filosofía a martillazos. Además, Nietzsche escribió un libro que se llama El Anticristo. El anticristo, sí, un texto. O sea, ya desde el título, asusta, espanta. como que te causa cierto Como- electroshock. Ajá. Tomar ese libro, El Anticristo. ¡Wow! Wow, sí. Y más para nuestra sociedad, que es una sociedad así súper... Pero ¿por qué se pelea con Cristo Nietzsche? Por ejemplo, tenemos que partir desde Sócrates para entender ese punto. acuerdo, muy bien. Nietzsche decía que el saber tradicional y la cultura occidental, la cultura más dogmática, la cultura más decadente, recae en un personaje total, que es, ya lo mencionaste, Sócrates, Uh-huh. ya que él fundó y sentó las bases para el pensamiento occidental. De acuerdo, Sócrates como que quería desnudar o poner en evidencia a los que decían que sabían lo que no sabían. Exacto, sí, los que decían tener la verdad. Que les llamaban sofistas. Los sofistas, los famosos Ajá. sofistas griegos. Si bien Platón... Pero oye, Baruch, ¿por qué poner evidencia a alguien que dice saber lo que no sabe? ¿Por qué eso está mal? Porque no da a conocer el pensamiento verdadero, no da a conocer la verdad. Ajá. Para Sócrates, Ajá. la verdad lo era todo. Sí, pero Nietzsche contradice a Sócrates. Sí, porque sentó esa división. Nietzsche critica a Sócrates por la división que hizo entre los mundos del pensamiento antiguo griego, Ok. que es el espíritu apolíneo Y el y dionisiaco. el dionisiaco. Como el mundo sensible, o sea, lo que podemos sentir, y el mundo que podemos pensar, que es Ajá. apolíneo, inteligible. Pero eso más bien fue Platón ya después, ¿no? No, Sócrates hizo la división Ok. entre esos mundos, Ok. entre el de la razón y de la vida. Ajá. El dionisiaco era la vida, el apolíneo la razón. Y Platón emplazó un mundo más arriba, que era el de las ideas. Ujú. Y el cristianismo, aquí viene esta parte interesante, el cristianismo emplazó en ese mundo de las ideas a un Dios superior y omnipotente, De acuerdo. superior a todos los Pero hombres. fíjate, antes de llegar al cristianismo, ya que te quisiste quedar en Sócrates, pues ocurre que Sócrates ponía en evidencia a los sofistas. Ujú.
Y Nietzsche de alguna manera pone en evidencia el pensamiento. A Sócrates, pero reivindica a los sofistas. O sea, él como que le laten los sofistas. Porque dice, los sofistas le decían sí a la vida, porque decía, ellos querían ganar, no tener la razón, no encontrar la verdad, sino ganar. Ajá. En ese sentido, nuestra época es como de sofistas. Todos quieren ganar. Sí, todos quieren ganar. Y por supuesto... ¿Tú quieres ganar? Naturalmente. Sobre todo si es dinero. Naturalmente también. Aquí te equivocaste, bro. Lamentablemente. Pero es amor al conocimiento. Es amor al conocimiento totalmente. En eso te felicito. Pero, obviamente, para Sócrates el conocimiento no se tenía que vender. Pero retomando a Nietzsche otra vez, el cristianismo para la cultura occidental iba a sentar las bases del pensamiento de la esclavitud. Y definimos esa esclavitud como una esclavitud mental, porque genera falsos valores en el hombre. Ok. ¿Cómo qué valores falsos? Por ejemplo, representa el sacrificio. De acuerdo. El sacrificio y... Porque fíjate, antes de que Nietzsche dijera Dios ha muerto, pues Dios ya había muerto en la cruz, y de acuerdo a los cristianos, los católicos, pues Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad. Entonces, ¿Nietzsche qué dice? Dicen no rotundamente, no al sacrificio, no a la compadecencia. No a compadecerse. Nietzsche como que no le gusta un Dios que no puede, que, sí. que está en la cruz. Sí, porque es un Dios débil, dice que él es un Dios débil. Él quiere dioses fuertes. Dioses fuertes, y aquí propone que nosotros seamos nuestros propios dioses, porque nosotros somos acción pura, creación. Por eso la reivindican a Odín, o a, sí, o a Hulk, o Hulk, o a Iron Man. a Thanos, ahorita que está muy de moda. Okay. A Thanos. Entonces ese tipo de dioses pues, le gustarían más a Nietzsche. No específicamente, porque para Nietzsche la religión fue creada por el miedo de los hombres a no resolver su realidad misma. Y bajo esta realidad queda sometida a la realidad verdadera, la realidad de los hombres. O sea, para Nietzsche no tenemos que sentir miedo. No. Tenemos que ser bien cabrones. Más o menos así, pero en el pensamiento. Ok. No gandallas. No. El pensamiento de Nietzsche es creación pura sin someter a nada ni apropiarse de nada. Sí, esa afirmación de la vida, incluso en la tragedia, es impresionante. Sí. Es como de superhombres. Sí. De ahí vamos a partir al superhombre. De acuerdo. Sí. O sea, Nietzsche empieza criticando el resentimiento a la vida, dice que todos estamos resentidos con la vida y que tenemos que aceptarla hasta sus últimas consecuencias. Sí. Sea lo que sea que ocurra. De aquí hacemos el parteaguas para la otra parte, que es el superhombre. Sí, o sea, te están torturando, están así, alguien está disfrutando, infligiéndote dolor físico, y tú lo tienes que aceptar, tienes que decir, sí, por ahí, sigue, sigue. Tipo Marqués de Sade, dame. Sí. Sí, pues sí, el Marqués de Sade es como muy nietzscheano. Sí. Bueno, pues sí, es interesante Nietzsche, hay que continuar con él. Sí, totalmente. Bueno, Baruch, estábamos con que Nietzsche nos invita a decirle sí a la vida en cualquier circunstancia, incluso cuando nos torturan o nosotros cometemos un delito y que también aceptarlo, lo malo y lo bueno. Sí, totalmente. Y eternamente, o sea, él hablaba del eterno retorno de lo mismo. ¿Cómo es eso? Básicamente el eterno retorno es vivir tu vida tal cual es. No cambiar nada, no cambiar las tragedias, nada, toda tu vida es igual. Y repetirla por la eternidad. O sea que si la cagaste una vez, la cagues eternamente. Sí, totalmente. Eso por lo menos suena muy oloroso, pero es muy grave hasta cierto punto tener esa capacidad de aceptación absoluta. Pues es algo muy fuerte. Sí, ahí tendremos que tocar. Pero fíjate, Nietzsche creo yo que hablaba de esa aceptación absoluta para tener una ligereza también absoluta, de cierta manera, ¿no? Fíjate, Paz decía que Nietzsche invitaba a danzar en el abismo. En el limbo, sí. Sí, es difícil danzar en el abismo, ¿no? Es como ser como colibrí. Un colibrí. O algo así. Sí, nos quiere alados, Nietzsche.
sea, por un lado, aceptarlo todo y que se repita el dolor, que se repita la tragedia, que si hubo un tsunami, el temblor del 19 de septiembre, yo creo que por eso se repitió otro 19 de septiembre, que se repita eternamente eso. Eternamente, totalmente. La bomba atómica que caiga eternamente. Todo, totalmente. Fíjate, es que Nietzsche es así como muy fuerte, porque hay un poeta que se llama T.S. Eliot que decía que la especie humana soporta poca realidad. O sea, que no soportamos tanto dolor, tanta tragedia, tanto sufrimiento. De hecho, casi todos corremos. Sí, la realidad se ve opacada por el miedo a ver la misma realidad. Sí, y sufrir, pues no es fácil. O sea, nadie quiere sufrir. ¿O tú quieres sufrir? Vamos. Tenemos que aceptarlo. O sea, que tú estás dispuesto a que te torturemos. Híjole. Amigos, si ustedes quieren venir y torturar a Baruch, él dice que lo va a soportar eternamente. Sí, así tenemos que aceptarlo totalmente. Ok. Y fíjate, de ahí deriva Nietzsche la idea de la muerte de Dios, justamente, ¿no? Porque quería que fuéramos espíritus libres. Ajá, el espíritu libre. Un espíritu libre era la pauta para aventar por la borda, mandarlo a la chingada al último hombre. El último hombre, explico, que es el hombre que está en toda la sociedad. Tú, yo, todos en general. Que es el hombre más decadente, el más dogmático, el que no le dice sí a la vida y repele la tragedia y no la acepta como tal. Sí, porque Nietzsche de repente hablaba como con metáforas, Sí, un poco por ejemplo, como Jesús a su manera, ajá. Porque era muy solemne. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis, Ajá. y Nietzsche hacía filosofía martillazos. Okay. Y criticaba también al lenguaje, Okay. porque decía que el lenguaje lo que pretende es comprimir, compactar la realidad misma mediante los conceptos. Ajá. Sí. Y Nietzsche, para liberar la realidad mediante la palabra, usaba las metáforas. Así es, así es. Por eso creía más en la poesía En la poesía. que en la filosofía. Sí, y lo vemos reflejado en su libro Así habló Zaratustra, metáfora pura. Que ahí incluso pone unas metáforas con animales, ¿no? Ajá, las tres transformaciones para llegar al superhombre. Cuéntanos de eso. Básicamente casi ocurre en las primeras páginas del libro. Dice, el hombre tiene tres transformaciones: de camello, león, a niño. Y si lo analizamos, resulta complejo, totalmente. Pero somos camellos en un principio porque cargamos toda la moral, toda esa carga moral de la cultura occidental. O sea, uno quiere ser buena persona. Ajá. Y entonces se pone denso. Sí, la realidad, la religión, la sociedad te oprime y te hace cargar todo eso. Después viene el león. El león ruge, pelea, devora. Que para Nietzsche era el nihilista activo, el que cuestiona, critica. Un criticón cualquiera. Un criticón cualquiera. O sea, como Alejandro Colina en la política de Nicolás Romero. Exacto, entendí esa referencia. Sí, sí, totalmente. O sea, me dijiste nihilista. Sí, todos somos... No eres el primero, ha habido muchos de Morena que me dicen lo mismo. Totalmente. Sí. Los idealistas eternos. Ok. Y luego venía el niño. El niño. Para Nietzsche el niño es la total esencia del superhombre. Porque el niño es bien curioso. Crea su propio juego, tiene olvido, no se apega a las cosas y acepta la realidad. Acepta las cosas. Eso del olvido está padre. Decía que si no olvidáramos no pudiéramos vivir. Sí, si no hay olvido hay locura, decía Nietzsche. Sí, porque te clavas en el pasado de alguna manera. Pero fíjate que sí, el superhombre es algo. ¿Crees que lleguemos alguna vez a eso? Lo veo muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, mencionaba que el niño es creación pura. Él crea sus propios juegos, él crea y acepta su realidad. Sus valores. Y ese es el punto importante. Crea nuevos valores, pero juzgando y analizando los valores que lo antecedieron. De acuerdo. O sea, Nietzsche no es nihilista. Es un nihilista raro, por así decirlo. Pero fíjate que yo creo que no es nihilista porque todo el tiempo se la pasa diciéndole sí a la vida. Y el nihilista creo que está resentido con la vida. Y a lo que invita a Nietzsche es a coger la vida como venga. Ajá, exacto. Sea. Digo, menciono que Nietzsche es un nihilista raro, Okay. porque demuele todo el pensamiento, lo niega. De acuerdo. Pero a base de eso nos hace aceptar la realidad. Por eso niega a Dios, por eso Ajá, niega habla la existencia de de la Dios. muerte de Dios, porque
Dios nos tiene como esclavizados. Ajá, mencionaba que la religión fue creada por los hombres por el propio miedo de los hombres a ver la realidad. La religión lo que prácticamente hizo es ponernos la moral de esclavos. Miedo a sí mismos, ¿no? Miedo a sí mismos, sí. Sí, tenemos miedo a nosotros mismos porque de repente podemos ser bien malotes y no queremos que salga nuestra parte mala. Sí, exacto. Siempre reprimimos eso. Y de repente decía, pues está bien que salga esa parte mala. Yo creo que está bien, pero que salga en la ficción, en la broma, pero no en la realidad, porque los narcos toman muy en serio Sí, eso, de totalmente. que les vale madre todo y matan a quien sea, ¿no? Y en ese sentido son como superhombres, porque además ni tienen arrepentimiento. Técnicamente no serían superhombres, porque Nietzsche decía que para crear la nueva tabla de valores, el hombre necesitaba tener una actitud de creación, de creación de pensamiento, pero aquí hacemos ese parteaguas grande entre el superhombre y los narcos, Sí. que es apropiarte de tu pensamiento, libera tu pensamiento, pero sin afectar a nadie ni apropiarte de nada. Sí, o sea, lo que quería Nietzsche era la libertad. Ajá. De los espíritus que pudieran Espíritus ser como libres. alados. Sí. Y los narcos no creo que sean espíritus libres. No, están alienados por la sociedad. Sí, por ellos mismos y por la avaricia Ajá. y el poder, y seguramente están vacíos. Y créeme que esto obedece a una causa totalmente social. Creo que todo obedece a la educación en México Claro. y a las tradiciones en México. Pues sí, ahora sí vamos a comerciales y regresamos. Ven y disfruta de tu deporte favorito en Estadio Sport Bar. Estadio Sport Bar, el único lugar de Nicolás Romero donde sorteamos boletos para palco en el Estadio Azteca. Amigos, estamos de regreso en Liberarte con Baruch, joven de 19 años, lector de Nietzsche, de quien estamos hablando en este programa. Baruch, yo quisiera hacer una recapitulación rápida de conceptos. Por supuesto. Platícanos, ¿qué es eso de que Dios ha muerto? Dios ha muerto. Rápidamente Nietzsche decía que Dios ha muerto porque la religión nos impuso la moral de esclavos y nos impuso ese miedo a aceptar la tragedia. Básicamente, decir Dios ha muerto es aceptar la vida como tal, que venga lo que venga y aceptarlo. La tragedia, así como la felicidad también, es aceptar, esa aceptación total a la vida. Superar el resentimiento hacia la Exacto. vida que nos produce el dolor, la muerte, la tragedia, que haya niños que mueran, que haya tsunamis, que haya... Aceptarlo todo totalmente. Aceptarlo todo. Y por eso dice que Dios muere. Sí. De acuerdo. ¿Y qué es eso del superhombre? El superhombre se alcanza cuando aceptamos que Dios ha muerto. ¿Ok? El superhombre, para Nietzsche, era el hombre que creaba su propio juego, su propio olvido, y era creación de pensamiento puro. Para él, el superhombre era esa persona que alcanzaba a percibir la vida aceptando toda la tragedia. Era como vivir para crear. Vivir para crear. Y crear en muchos aspectos, pero el primordial era el pensamiento. Y el pensamiento sin apropiarse de otro pensamiento y sin apropiarse de alguien. Un pensamiento original. Exacto. Debe ser difícil llegar a tener un pensamiento original. Por supuesto, decía Nietzsche que para alcanzar el superhombre necesitamos romper el edificio del saber tradicional De que acuerdo. tenemos en nuestra sociedad. Ok, y eso del eterno retorno, ¿a qué se refería Nietzsche? Para alcanzar al superhombre necesitamos esa prueba moral que es el eterno retorno. Es aceptar nuestra vida con la tragedia. Si la cagaste un día, te dejó tu novia, valió madre, etc. Aceptarlo y que tu vida se repita durante la eternidad. Es el retorno de lo mismo. Aceptar. Que obviamente esto implicaría no sentir culpa por lo que hemos hecho. Es que la culpa para Nietzsche, cuando se siente culpable, se pierde fuerza. Para Nietzsche es uno de los puntos que aquí difiere con Nietzsche, porque estamos creando una moral de, ¿cómo lo podríamos explicar? Así de unos valemadristas totalmente. Fíjate, ahí hay un punto que
yo le critico a Nietzsche, que tiene que ver con la falta de compasión. La compasión, sí. La compasión bien entendida como ponerse en los pies del que sufre. Ser empático. Ser empático. Que eso lo debemos en buena medida al cristianismo en Occidente. Sí. Y el anticristianismo de Nietzsche lo llevó a negar cualquier forma de compasión, de alguna manera. Como que el superhombre no tiene compasión. No, es alguien. Es cruel, es como, diríamos en el mundo actual, incluso es como desalmado. Sí. Y sin embargo pareciera que también quiere un hombre con mucha alma, porque un ser humano que pueda crear no puede crear nada si no tiene alma, ¿no? Sí, exacto. Hay una de las pruebas del vitalismo de Nietzsche. Pero es una alma sin compasión. Sí. ¿Tú qué piensas de la compasión, Baruch? Es necesaria totalmente para comprender a nuestra sociedad. Y creo que en nuestra sociedad actual falta mucha empatía. Claro. Y fíjate, un peligro de la compasión es que con facilidad se convierte en autocompasión, en autoconmiseración, en sentir lástima por uno mismo. O sea, primero sientes compasión por los otros, te pones en sus pies, pero luego sientes autocompasión, que sería justamente lo que no quiere Nietzsche, que sí. nos ocurra nunca. Y en eso creo que tiene totalmente la razón. Sí, haríamos un contraste muy grande, porque para Nietzsche compadecerse es perder fuerza, pero sin afectar a los demás. O sea, puedes ser empático, pero no sentirte culpable de ti mismo, no sentirte menos. Claro, y fíjate, siempre Nietzsche retrató a Jesús, a Cristo, como un Dios débil, porque era un Dios crucificado, que no podía. Un Dios impotente, le decía. Y sin embargo, fue un acto brillante el de Jesús sacando a los mercaderes del templo, ¿no? Sí. Porque incluso como lo retratan los autores, los pintores del Renacimiento, es un Jesús fuerte, brillante, así que luminoso, orgulloso, porque sabe que tiene la verdad al sacar a quienes prevarican en el templo, o sea, que venden el espíritu de alguna manera. Sí, que venden la verdad como tal. Sí, eso no lo observó Nietzsche. De pronto ese pasaje de la Biblia, no sé si lo omitió, seguramente lo leyó. De pronto, como todos los filósofos a lo largo del tiempo, claro, se les escapa la verdad. De siempre cuando agarras una parte de la verdad, otra se te escurre por los dedos. Es una cuestión del lenguaje que el propio Nietzsche Ajá. observó, que el lenguaje es un instrumento muy deficiente para tomar a la verdad de una vez para siempre, al menos. Sin embargo, es un instrumento plástico que también podemos convertirlo en nuestra casa, al lenguaje, porque somos criaturas de palabras. De palabras, sí, pero para Nietzsche de una manera metafórica. Claro, él sin duda aceptaba que la imagen está por encima del concepto, o sea, la imagen poética sí. es superior al concepto racional, diría Nietzsche. Sí, exacto. ¿No? Y por eso él quería hablar con aforismos, que no era un pensamiento sistemático de va una razón, otra razón, etcétera, ¿no? Sino que quería ser como un poeta. Ajá. ¿Tú crees que de pronto alcanza la poesía Nietzsche? Totalmente en el Zaratustra. En Zaratustra. Ajá. Sí, y sin embargo, fíjate que siempre su tono, a mí me parece un tono muy pesado. Sí, es temperamental Nietzsche. Y eso obedece a muchas causas de su vida. Por ejemplo, podríamos mencionar que a los 20 años contrajo sífilis, dolores de cabeza intensos. Por ejemplo, había una historia que se cayó de un caballo y quedó paralizado de una pierna. Sí, y al final perdió la razón y lloró con un caballo, justamente, ¿no? Y ahí tuvo compasión de alguna manera. Entonces, bueno, amigos, platicamos de Nietzsche. Baruch, Liberarte es un nuevo programa en el que vas a estar aquí con nosotros. Sí, por supuesto, incitando el pensamiento, el arte, la cultura, que mucha falta nos hace en nuestro municipio. A mí me da mucha alegría que a tu edad estés ya inmerso en estas lecturas y con estos intereses, y que al mismo tiempo estés tan vivo como cualquier otro joven, incluso quizá más, sí. Porque tienes elementos de conocimiento que aumentan el placer. O sea, el placer del conocimiento en sí mismo vale la pena, ¿no? Exacto, totalmente. Y es algo que yo creo que tenemos todos, solo falta ese detonante. De acuerdo, pues esperemos que nos sigan aquí en Liberarte
Hasta la próxima, amigos. Baruch. Hasta luego.